Bienvenidos al tema 4 sobre toxicodinámica. Empezamos este tema platicando un poquito sobre lo que es la toxicocinética. Esto se refiere al recorrido que va a tener un tóxico dentro de un organismo. Y al momento en que entra en el organismo van a ocurrir una serie de sucesos o procesos dentro de él hasta que vuelve a salir. Ahora, las etapas de la toxicocinética dentro del organismo las podemos dividir en 4: en absorción, en distribución, en biotransformación y excreción. Si nosotros observamos el diagrama de aquí, nosotros podemos ver que los procesos que conllevan propiamente a la etapa de absorción es, recordemos un poquito de cómo es que nosotros nos podemos llegar a intoxicar. Puede ser vía ingesta, por inhalación o por contacto dérmico u ocular. Esos son algunos ejemplos de la parte de absorción. Ahora bien, dentro de la absorción, digamos, ya hicimos la ingesta, ahora va a entrar en todo lo que es el proceso del aparato digestivo y una vez que está ahí va a pasar a la parte de distribución. En la parte de distribución, en el caso de ingesta después del aparato digestivo, puede ser que una parte, dependiendo del tóxico, se vaya al hígado. Del hígado se va a producir algo que es la bilis y la bilis regresa otra vez a lo que es el aparato digestivo. Sigue el aparato digestivo, todo lo que es el estómago, intestinos, etcétera, etcétera. Todo esto es la distribución, pero a lo largo de toda esta parte de distribución también se va a llevar a cabo la biotransformación, que son las reacciones metabólicas. Una vez que ocurre esto, entonces pasamos a la cuarta etapa, que es la excreción. En el caso del aparato digestivo, pues lo que vamos a ver como excreción son las heces. Ahora, por ejemplo, si nosotros hablamos de inhalación a través de la nariz, entonces de aquí empieza, ya lo absorbimos, se va a ir a los pulmones. De los pulmones se empieza una biotransformación y ahora se va a distribuir hacia la sangre o hacia el sistema linfático. De aquí es que otra vez puede regresar a los pulmones y una vez que regresa a los pulmones sale de nuestro sistema en forma de aire expirado, ¿no? Dióxido de carbono más otras cuestiones. O bien puede ser que otra parte se vaya a la sangre, de la sangre se vaya a los riñones, que son nuestros filtros naturales, de los riñones a la vejiga y entonces va a ser excretado en forma de orina. Entonces, en este diagrama vamos a ver ejemplos de las posibles líneas que vamos a ver dentro de la toxicocinética. Hay una parte que es de almacenamiento, una parte acumulativa de los tóxicos, que lo vamos a ver sobre todo en los seres humanos, en que nosotros podemos bioacumular en la grasa, en los órganos o en los tejidos blandos o huesos. ¿Cuál es la importancia de la toxicocinética? Bueno, pues es que nos va a permitir entender cuáles son las fases de la intoxicación y lo que se puede hacer en cada una de ellas. Nos va a permitir también hacer una evaluación confiable de la peligrosidad de ciertos compuestos químicos, su nivel de toxicidad y también nosotros vamos a poder hacer pues un pretratamiento o también pues el tratamiento terapéutico en caso de una intoxicación. Entonces, las fases de la intoxicación, nosotros recordemos que primeramente vamos a tener un agente químico que va a estar en alguna de las matrices ambientales, la podemos encontrar en el aire, en el agua, en los alimentos, ¿no? Después va a haber una fase de exposición, que esta fase de exposición es donde vienen pues las vías por las cuales nosotros podemos tener contacto con este tóxico. Puede ser inhalación, ingestión por contacto ocular, cutáneo, lo que estamos viendo. Es ahí cuando recordemos se empieza a llevar esta etapa de la toxicocinética, que es la absorción. Luego empieza a circular por nuestro sistema circulatorio, sistema digestivo, y es entonces cuando vemos una distribución y biotransformación del tóxico. Esto puede llegar a la sangre, que por ejemplo en el diagrama pues le vamos a llevar plasma. De ahí pues va a pasar a un órgano blando. Y bueno, entonces vamos a ver un efecto tóxico propiamente. Ahí es cuando podemos nosotros hacer una evaluación del efecto y esta parte del efecto lo vamos a ver en la toxicodinámica.
Entonces, una vez que ya ocurre, ¿no? Esta intoxicación, también va a haber una parte de eliminación a través de pues, lo que es la orina, las heces, el aire, la bilis y otros. Entonces es muy importante ver las etapas y la importancia de por qué nosotros nos interesa en un momento dado ver la toxicocinética de los agentes nocivos para la salud y para el medio ambiente. Y bueno, vamos a hablar un poquito más sobre lo que es el ingreso de los tóxicos en un organismo. Entonces está esta parte de exposición y lo que seguimos mencionando, la parte de exposición es a través de las vías de exposición, que puede ser inhalación, ingestión cutánea, etcétera, etcétera. Y la parte de la absorción, que aquí vamos a depender de las propiedades físico-químicas de los tóxicos, los mecanismos de transporte a través del cuerpo o del individuo. Y entonces dentro de las propiedades físico-químicas del tóxico que nosotros tendremos que considerar está el grado de ionización. Recordemos que esto de grado de ionización, lo más sencillo, si recordamos un poquito las clases de química, es cuando yo tengo un compuesto y está en solución, casi siempre va a estar en su estado iónico. Entonces, está de forma iónica, libre, y va a buscar con quién combinarse. Luego está el coeficiente de partición, la parte de pKa, de tamaño, porque es importante el tamaño de la molécula, o el tamaño a lo mejor también de forma física si estamos hablando de un polvo, entonces la granulometría, por decir algo, nosotros en la nariz tenemos filtros naturales y partículas que son arriba de 10 micras, pues no hay ningún problema, lo vamos a retener aquí, pero si son inferiores a 2.5 van a pasar. La la lipofilicidad, que bueno, pues esto tenemos que ver si es liposoluble, si hay afinidad, lo que mencionamos anteriormente de que bueno, puede llegar a almacenarse. Si es liposoluble, pues va a preferir, por ejemplo, quedarse en la parte grasa que nosotros vamos a tener como individuos. La solubilidad, por ejemplo, en sangre, qué tan viable es, qué tan fácil es de transportar a través de la sangre. Y bueno, pues los mecanismos de transporte. Vamos a tener mecanismos de transporte pasivo, activo, de filtración y de endocitosis. ¿Cómo es que uno se puede exponer a los tóxicos? Pues a través de las vías de exposición. La exposición no es otra cosa que la manera como un organismo entra en contacto con el tóxico. Aquí nosotros tenemos que considerar el mayor tiempo de exposición y la concentración. Esto va a aumentar el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que aparezca un efecto nocivo debido a la exposición de alguna sustancia tóxica. Las vías de exposición, ya las hemos estado platicando, ingestión inhalatoria y del tipo cutáneo, tenemos que hacer un pequeño paréntesis, nada más también para agregar que, por ejemplo, dentro de las clínicas, que parece que no, pero en un momento dado también podríamos llegar a intoxicarnos, pues está de forma cutánea la vía intravenosa, intraperitoneal, intramuscular y subcutánea. Lo más sencillo para comprender esta parte es cuando nos ponen una inyección. No es lo mismo una inyección para una vacuna que una inyección, por ejemplo, para una dosis alta de vitaminas o para algún antibiótico. Estos son esquemitas de cómo son las vías de absorción de las sustancias tóxicas. Tenemos la gastrointestinal, que puede ser de forma oral. La inhalatoria es pues lo que nosotros estamos respirando. La piel o por mucosidades, porque supongamos en cuanto a mucosidades que nosotros vamos a ir a nadar a un lago y el lago está contaminado. Entonces, aunque yo mantenga la cabeza en todo momento fuera del agua, pero pues por la naturaleza va a haber ciertas zonas con mucosidades que van a estar expuestas al agua. Y entonces es por ahí que en un momento dado, si yo entro a nadar a un mar que esté muy contaminado, es que entonces aparecen pues ciertas infecciones, ¿no?
Luego también vamos a tener la parte de los parentales, que es, por ejemplo, si yo me llego a cortar, o a lo mejor yo estoy manejando residuos tóxicos peligrosos y no están en un buen contenedor, entonces yo me llevo a pinchar con alguna aguja y ya me intoxiqué. Entonces, estos son algunos ejemplos. La absorción en un momento dado va a llegar hasta las células. Las células se van a componer de organelos y luego en lo que es la membrana celular, esta membrana se compone de diferentes partes. Si vemos el diagrama nosotros podemos ver, bueno, lo principal, lo que va a cubrir prácticamente toda la célula, pues es una bicapa biomolecular lípida. Esta bicapa va a tener ciertas uniones que me van a servir de ciertas maneras. Puede que tenga una proteína, que sea una proteína así toda parejita, pero que va a tener unidos unas cadenas de carbohidratos. Estas van a servir para empezar a jalar nutrientes. Luego tenemos otro tipo de proteínas donde nosotros vamos a ver un canal en medio de ellas y a través de este canal es que pueden ingresar ciertas sustancias. Si nosotros vemos el esquema, el fluido extracelular no es otra cosa que parte de lo que componen a los organismos pluricelulares. Entonces va a haber entre célula y célula una capa principalmente de proteínas y material genético, que este es el fluido extracelular. Aquí a la vez vamos a ver que vamos a tener el citoesqueleto. Este citoesqueleto nada más es para darle cierta estructura a la célula, que no colapse. Es como el esqueleto, digamos, en parte grande. Y el citoplasma es donde van a estar ahí, digamos, sostenidos o nadando los organelos. Entonces, toda absorción biológica va a requerir un paso a través de la biomembrana. Muy bien, ahora vamos a hablar de los mecanismos de absorción. Veíamos que dentro de los mecanismos de absorción nosotros vamos a tener el transporte pasivo, que a su vez vamos a encontrar la difusión simple y la difusión facilitada. También vamos a ver la filtración a través de poros de la membrana acuosa, el transporte activo y la endocitosis. Entonces, dentro del transporte pasivo, la difusión simple, si ustedes recuerdan, la membrana celular, pues es una bicapa lípida. Entonces, esto es importante porque si nosotros tenemos un tóxico que sea liposoluble, quiere decir que va a tener afinidad con la bicapa lípida. Entonces, puede difundir de forma simple a través de la bicapa. Ahora bien, si nosotros tenemos una difusión facilitada, quiere decir que tenemos un tipo de unión en la proteína en la cual va a existir un canal y entonces el tóxico puede entrar a través de este canal. Estas son las de difusión facilitada. Cuando nosotros vamos a tener un canal por el cual el tóxico puede entrar. El transporte activo quiere decir que hay uniones de proteínas donde, dependiendo del componente, si encuentra un elemento con el cual es afín, este tiene como una cerradura, funciona como un clip. Entonces, hacia afuera va a estar cerrado, viene el tóxico con un elemento que reconoce, va a hacer esta acción, va a dejar que entre el tóxico a la parte intermedia y luego vuelve a abrir y ya permite el acceso a lo que es la célula. La endocitosis es como la imagen de hasta abajo, va a entrar el tóxico, es afín, y la misma pared lo va a encapsular. Lo encapsula, pero deja que entre. Al momento de encapsularlo va a formar una vacuola y esta vacuola va a entrar. ¿Cuáles son los factores que van a influir en la absorción dérmica? El estado de la piel, depende de si está intacta, si está dañada, si a lo mejor tenemos un pequeño cortecito, si está hidratada, porque si está deshidratada, no sé si han visto que, bueno, pues hay veces en que se ve, si lo viéramos en el microscopio, está escamoso, entonces esto permite el levantamiento y puede entrar el tóxico. Las propiedades físico-químicas del compuesto, la solubilidad, la afinación, la parte lípida de la piel, el peso molecular, el tiempo de contacto con el cual nosotros vamos a tener ahí la exposición, la irrigación sanguínea,
la afinidad de los compuestos químicos por los constituyentes tisulares. Entonces, esto es bien importante. Nosotros hemos visto en otras materias que, bueno, a fin de cuentas, un componente tóxico, pues casi siempre reacciona porque va a haber una biotransformación, y como hay una reacción química dentro del metabolismo, pues entonces va a depender del pK del compuesto y del pH del medio. Han visto que, por ejemplo, si ustedes se ponen guantes de látex, después de un tiempo hay unos que rápidamente van a oxidar la parte intermedia del guante y de su piel, y a lo mejor vamos a ver que se pone de color café, unos inclusive hasta se oscurecen mucho. Entonces esto tiene que ver con el pH, y esto también influye en nuestra alimentación. Vamos a ver ejemplos de absorción a través de la piel. Entonces, si nosotros tomamos como referente la absorción que se da en el brazo, y esto le damos un valor de 1, entonces con respecto a lo que es el brazo, el escroto pues sería el más rápido porque es una diferencia de 11.8. Luego de ahí, los que están más cercanos al brazo, pues están los pies con 1.8, las palmas con 1.3. Y de los que son también pues más rápidos está la cabeza con 4.2 y el abdomen con 2.1. Es por esto que, por ejemplo, la cabeza, que es, digo, comparativo, de 4.2, si nosotros tomamos un Alka-Seltzer o alguna pastilla que se ponga abajo de la lengua, pues se va a absorber más rápido, y entonces vamos a ver el efecto más rápido que si nos inyectan, por ejemplo. La absorción gastrointestinal es la ruta más frecuente de intoxicaciones accidentales, y bueno, es aquí donde es un lugar muy importante, ya que por lo general aquí se procesan los alimentos y de aquí se nutre todo el cuerpo. Entonces, pues por eso es tan frecuente normalmente. Esta ruta va a conducir al tóxico, normalmente al hígado. En el hígado es donde se va a procesar, se va a filtrar para que tenga un menor impacto en el cuerpo. Los factores que van a influir en la absorción en este tipo de vía, pues es el vaciamiento gástrico, si hay ayuno, si no hay ayuno, la administración de la solución, y si nosotros vamos a ver la presencia de algún alcalino que se haya colocado, es decir, el Alka-Seltzer, por ejemplo, es una solución alcalina. La absorción inhalatoria pues es muy delicada porque es muy complicado una vez que está el tóxico presente que podemos romper este tipo de exposición. Y el otro problema es que este agente se absorbe, entonces normalmente no alcanza a pasar por los filtros naturales que tenemos y puede llegar a alcanzar centros vitales como es el sistema central neuronal, en lugar de pasar por los filtros naturales como son el hígado y el torrente circulatorio. Y este es el problema de la absorción inhalatoria. La distribución va a ser la fase posterior a la absorción, en donde pues el tóxico va a ser distribuido a través de la sangre de diversos tejidos. Entonces, dentro de todo este movimiento, nosotros tenemos que tener en cuenta que bueno, va a estar involucrada la circulación, en donde yo voy a tener un tóxico libre. Este tóxico libre puede que se dirija a un órgano blanco, como es el hígado, donde se va a biotransformar, y entonces una vez que se biotransforma, regresa a la circulación. O bien puede que se deposite, por ejemplo, en las zonas donde tenemos grasita. Entonces en estas partes se puede depositar. Lo que pasa es que aquí podríamos tener un retorno. Si en un momento dado nosotros bajamos de peso, empezamos a quemar esa grasa, entonces se vuelve a liberar el tóxico y regresa otra vez a torrente sanguíneo. La biotransformación es cuando ya entra el metabolismo, entonces va a haber una serie de biotransformaciones y puede que el tóxico regrese de forma inerte o puede que regrese unido a otra molécula y entonces se vuelve en un momento dado más tóxico. Esto es complicado, pero sí puede pasar. Regresa a la circulación. Y la otra es que simplemente nuestro tóxico libre, para ser eliminado, pues va a ser a través de la excreción. Entonces, ¿por dónde va a ir circulando, distribuyéndose? Pues por el torrente sanguíneo, que es un fluido.
Ujú. La fracción ligada a las proteínas se van a comportar como un depósito inerte. Y la fracción libre, que es la que se distribuye, esta es la activa, o como en los medicamentos, pues es el activo. Entonces, este es el que se va propiamente a los órganos blancos, a los filtros naturales. Ahora, viene algo que va a ser la fijación. Ya dijimos que en el torrente sanguíneo pues va a estar circulando el tóxico, entonces mi medio de distribución va a ser la sangre. ¿No? Si hablamos, por ejemplo, de nosotros como organismo, ¿vale? Entonces, aquí en la sangre voy a tener eternamente tanto un tóxico ligado como un tóxico libre. Un tóxico libre es el que va de forma natural, el ligado es cuando ya se combinó dentro de nuestro organismo con alguna otra molécula química. Entonces, estos tóxicos van a estar fluyendo y puede que se vayan a órganos de depósito, donde puede que se biotransformen, ya sea que el ligando lo rompa o que lo una a un ligando. Y también vamos a tener los tejidos diana, lo mismo. Puede que el tóxico se quede libre, que sea liberado de un ligando o que se una a un ligando. Uh-huh. Los tóxicos se van a fijar reversiblemente y menos frecuentemente de manera irreversible. Entonces, no es extraño que en un momento dado pueda hacerse la reacción irreversible. Pero por lo general la predominante es que vea el tóxico, se una a otra molécula dentro del cuerpo y ya queda ligado. Los tóxicos y los tejidos de fijación. Pues aquí vamos a ver diferentes cuestiones. En la barrera hematoencefálica, nosotros vamos a ver, por ejemplo, los compuestos organofosforados. Otros son los organoclorados, son de los más comunes como tóxicos que podemos encontrar. El monóxido de carbono, el mercurio y el arsénico. En pulmón nosotros vamos a ver tóxicos como es el paraquat y el asbesto, de los más comunes que son muy dañinos. Dentro de la placenta, nosotros podemos ver como indicadores los tóxicos como es el DDT, el plomo y el alcohol. En el tejido adiposo, los liposolubles, los que son más afines, entonces ahí podemos ver acumulación de tóxicos como son algunos insecticidas y algunos organoclorados. En uñas y pelos, lo que se hace, por ejemplo, en algunas investigaciones arqueológicas o antropológicas, principalmente podemos detectar el arsénico. En huesos y dientes podemos determinar plomo, fluoruros y tetraciclina. Aquí es donde se van a transformar y se van a acumular. La biotransformación pues son las transformaciones, las reacciones químicas metabólicas que nos van a convertir una sustancia exógena, es decir, una sustancia externa, en un metabolismo. Es decir, una sustancia química, una molécula que sea afín con el organismo y que pueda mantenerse. ¿Dónde se van a producir principalmente estas biotransformaciones? Lo principal es en el hígado, y otros órganos que van a hacer estas reacciones metabólicas pues es el riñón, el tracto gastrointestinal, el pulmón, la placenta, y en la sangre pues hay también reacciones de oxidación. ¿Cuáles son las funciones de hacer la biotransformación? Una es poder reducir la toxicidad del agente químico, porque a fin de cuentas, aunque todo parezca natural, pero todo en exceso nos hace daño. Entonces, todo va a tener cierto límite y nivel de toxicidad. La otra es transformar el producto original en compuestos más activos o menos activos dependiendo lo que requiere el cuerpo o cómo lo procese mejor el cuerpo. Y por último, pues favorece la eliminación por formación de compuestos más polares, es decir, que forma compuestos que sean hidrosolubles. Y entonces es más fácil, pues, la excreción de los mismos. La biotransformación de los tóxicos ocurre en dos fases. Una es, va a entrar el compuesto químico tóxico, le vamos a poner fármaco, y en la fase 1 van a ocurrir reacciones químicas, digamos, simples, ¿ok? Son metabólicas, pero para que sea más sencillo, pues son reacciones de oxidación, reducción o hidrólisis. Estas pueden ser para activar o inactivar. ¿Okay? Que inactivar pues es lo más frecuente que vamos a encontrar. La fase 2, que por cierto algunos compuestos pues entran directo en la fase 2,
Este es para crear moléculas conjugadas, es decir, si empezaba con una molécula pequeñita, ahora la voy a combinar con otros compuestos como los quelatos y entonces voy a crear una molécula conjugada más compleja. Esta usualmente, como yo ya tengo todos los iones o toda la molécula pues conjugada, que ya está combinada, que ya está perfectamente inactiva, ya es más fácil de procesar y de desechar. Los compuestos resultantes por lo general son de tipo hidrosoluble, ionizado. Otra característica es que se va a unir a menos proteínas plasmáticas y va a tener dificultad para almacenarse en las grasas, porque como ya se combinó por completo, ya hice un producto conjugado, no va a poder combinarse tan fácil en sus enlaces, entonces ya no se va a acumular y entonces va a salir. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces, en este caso nosotros tomamos como producto el acetaminofén, abreviando es el paracetamol, es el activo del paracetamol. Entonces, en dosis terapéuticas, pues se va a bioinactivar, nos va a ayudar porque nos ayuda para el dolor de cabeza, para el dolor muscular, se va a combinar con algunos iones que tenemos por ahí, que es lo que nos está produciendo el dolor, se combina, entonces ya baja el dolor, baja la señal y ya lo desechamos. Esto si lo tomamos en dosis terapéuticas, inactiva los radicales que tenemos, entonces el dolor baja. Pero si nosotros tomamos el acetaminofén, es decir, paracetamol en dosis muy altas, pues resulta muy tóxico. Por eso es que no puedes exceder de la dosis ni del tiempo indicado. Entonces, si nosotros lo tomamos en dosis muy alta, entra en el extremo de la bioactivación. Entonces empieza a bioactivar más cosas y nos va a hacer daño. Otros compuestos, por ejemplo, unos que son más activos, a lo mejor no de gran impacto, como el paracetamol en dosis muy altas, son los organofosforados, como es el Paraxón. Otros activos protóxicos, es decir, que se van a oxidar, van a combinarse con el oxígeno, los radicales libres, es por ejemplo el metanol, el ácido fórmico. El metanol es interesante porque en bajas dosis puede producir inclusive ceguera, entonces ese es el problema. Entonces, esto es ejemplo de más o menos lo que estamos platicando, ¿no? Si son inactivos, bioinactivos, pues eso es muy bueno, pero en dosis altas pueden volverse muy activos y entonces volverse tóxicos. Estos son algunos ejemplos de la fase 1 donde nosotros pues vamos a inducir o vamos a crear grupos funcionales principalmente que tengan radicales OH o NH, o bien pues de las acetonas, ¿no? Entonces, este es el radical COOH. Entonces, como producto por lo general vamos a obtener moléculas más pequeñas, que sean más fáciles de sintetizar, que sean más fáciles de mover en esta parte, en la fase 1. Y lo que vamos a ver es que a la hora de crear estas reacciones va a haber un pequeño aumento en la hidrofilicidad. ¿Qué es esto? Pues es la afinidad por el agua, que atraen el agua. Entonces, en el ejemplo que vemos aquí de hidrólisis, pues vamos a tener una molécula cíclica, ¿no? Es muy grande, lo que vamos a hacer es que la vamos a degradar. Y entonces ahora vamos a tener una molécula igual cíclica, pero el radical ya lo quitamos y el radical es el que vamos a tener con el grupo funcional OH. En el caso de la oxidación vemos 3 ejemplos aquí. Entonces, en uno yo lo que estoy viendo es una combinación con oxígeno. Tenemos un etano y se combina con el oxígeno y me va a formar otra vez el grupo funcional OH, lo vemos por ahí. Luego, en el segundo ejemplo, tengo una molécula, lo que voy a hacer es liberar hidrógeno para crear un doble enlace que me facilite su combinación. Recuerden que la fase 1 pues es hacer una molécula más chica para que después en la fase 2 pueda conjugarla.
Entonces ese doble enlace me va a servir. Y por ejemplo, en el tercer ejemplo que vamos a ver, de oxidación es transferencia de electrones. Entonces podemos ver que el hierro está a 3 más, el cobre está como 1 más, los dos en estado iónico. Se van a combinar y entonces el hierro le va a pasar un electrón al cobre y entonces ahora los dos van a tener carga 2 más. En la fase 2, como les mencionaba, pues son las reacciones de conjugación, es decir, que ahora voy a tener moléculas muy enormes, muy grandes, y estas ya van a estar principalmente inactivas, por lo tanto es más fácil que nosotros las podamos segregar. Estas moléculas de la fase 2, si nosotros comparamos con la fase 1, con la molécula inicial, van a ser mucho mayor. Entonces, aunque a lo mejor yo las separé, por ejemplo, el primer ejemplo, en la otra diapositiva nosotros veíamos que estaba con un radical. El radical lo quitamos y ahora la combinamos con otra cosa, con glucosas, bueno, con ácido glucurónico. Y entonces ahora la molécula es mucho más grande y este ácido es un radical más enorme que el que tenía inicialmente. Otro ejemplo es, por ejemplo, el de aquí, que tenemos el benceno, lo vamos a hidrolizar, entonces ahora se convierte en fenol y en la fase 2 vamos a volverlo por una sulfación en un sulfato fenil. Y pues, ¿cuál es la importancia de la biotransformación? Bueno, sencillito, vamos a verlo con nuestros ejemplos. El etanol, sin biotransformación, nosotros tardaríamos en desecharlo 4 semanas. O sea, 10 mililitros, vamos a tardar 4 semanas. Pero con biotransformación nosotros podemos ir eliminando 10 mililitros por hora. Entonces es cuestión de horas para que podamos desecharlo de nuestro sistema y no se acumule ahí. Siempre y cuando pues funcionen nuestros órganos blancos, el riñón y todos los filtros. En el caso de la fonobarbital, sin biotransformación tardaríamos 5 meses, con biotransformación 8 horas. Así es sencillo. El DDT, que es altamente tóxico, sin biotransformación sería infinito. Y con todo y biotransformación, el DDT, por eso es que es tan peligroso, nosotros tardaríamos, dependiendo de la dosis, semanas, meses o inclusive años. Entonces, la biotransformación es sumamente importante, es por esto que nosotros podemos eliminar los tóxicos del organismo. Gracias por ver y te espero en la segunda parte.